Se apartó solo un poco, pero incluso esa ligera distancia no fue lo suficiente para liberarlo de esos ojos. Sus labios permanecieron unidos mucho más tiempo del que Patsa creyó que deberían. Lo que había comenzado como nada más que un ligero roce, una respuesta a alguna pregunta no formulada, gradual y casi sorprendentemente, se profundizó por sí solo. Ninguno de los dos lo apresuró. Ninguno de los dos lo forzó, y aún así, cuanto más se mezclaba el aroma fresco a lluvia de Patsa con el cálido whisky y el tenue aroma del hombre frente a él, más parecía hundirse todo dentro de él, en algún lugar más profundo de lo que la razón podía alcanzar. Patsa ni siquiera se dio cuenta de cuando su mano se movió, de cuando se había deslizado hacia arriba para agarrar el hombro del otro hombre con más fuerza que antes. En el instante en que lo hizo, el hombre frente a él respondió de la misma manera, su boca moviéndose contra la suya, lentamente, pero con una inconfundible certeza. El calor del beso se extendió desde sus labios por todo su cuerpo, como pequeños hilos de fuego encendiéndose bajo su piel uno por uno, hasta que su corazón latió demasiado rápido como para poder controlarlo. Todo en la habitación estaba demasiado silencioso, lo suficientemente silencioso para escuchar cómo sus respiraciones comenzaban a chocar y entrecortarse, lo suficientemente silencioso para sentir los cálidos que eran sus labios del otro hombre, lo suficientemente silencioso para que el temblor de su pecho se volviera ensordecedor. Debería haberse detenido, debería haberse apartado, debería haber recuperado el sentido mucho antes de esto, pero el problema era que no quería detenerse, ni un poco. Por el contrario, cuanto más profundo se volvía el beso, más sentía como si se estuviera hundiendo en algo peligroso, algo arriesgado y sin embargo, demasiado dulce, demasiado intoxicante, demasiado irresistible para escapar. Sin siquiera darse cuenta, Patsa separó los labios un poco más para él, permitiendo que el beso se volviera más intenso, más profundo, poco a poco, hasta que el calor casi arrasó con lo último de su razón, y entonces de repente la puerta del dormitorio se abrió de golpe. El sonido de la puerta golpeando la pared fue leve, pero fue suficiente para que todo se rompiera en un instante. Nakun se movió más rápido que el pensamiento. Puro instinto, agarró a Patsa de inmediato, su cuerpo alto colocándose frente a él en un parpadeo. Escudándolo por completo, un brazo empujó a Patsa firmemente detrás de su espalda, ocultándolo con tanta fuerza que apenas quedaba una abertura a través de la cual alguien pudiera verlo bien. Sus agudos ojos se clavaron en el recién llegado, y una presión silenciosa en su mirada golpeó con tal ferocidad que la atmósfera de la habitación cambió al instante. Patsa se congeló. Hace un momento todavía había estado en los brazos de este hombre mientras se besaban hasta perder el sentido, pero en el lapso de un latido el hombre había pasado del calor a una frialdad constante, a una velocidad aterradora, como una cuchilla desenvainada en silencio. El que había abierto la puerta no era otro que Nakin. Se quedó ahí completamente inmóvil, con una expresión que rara vez se veía en su rostro, conmoción, confusión, y la mirada de alguien intentando con todas sus fuerzas procesar lo que estaba viendo. Todo lo que había querido hacer esa mañana era pedirle a su hermano que bajara a desayunar. Nunca ni por un segundo había imaginado que al abrir la puerta encontraría a su siempre frío, siempre sereno humano mayor sin camisa, en la cama, protegiendo a un chico absurdamente atractivo detrás de él como si a nadie más en el mundo se le permitiera tocarlo. Y peor que eso era la mirada en los ojos de Nakun, era la mirada de alguien posesivo, violentamente posesivo, tanto que, a pesar de que quien estaba parado allí era su propio hermano menor, la advertencia en esa mirada cayó con toda su fuerza, sin el más mínimo intento de suavizarla. Nakin parpadeó 2 veces y luego levantó lentamente ambas manos como si se rindiera de inmediato. Tranquilo, hermano. Su voz salió un poco demasiado rápido, con un tono divertido ya filtrándose a través de ella a pesar de su conmoción. Lo que tenía ante él era simplemente demasiado increíble, incluso para Nakin.
Le tomó un momento asimilar que esto era realmente real. Nakun se quedó mirándolo por un momento más, con la respiración aún sin estabilizarse del todo, sus ojos aún duros y fríos, antes de hablar con voz baja y uniforme. Vete. Nakin arqueó una ceja. ¡Wow! Solo subí a invitarte a desayunar. Lo dijo a la ligera, pero sus ojos aún se deslizaron un poco más allá del hombro de su hermano, y lo que vio solo hizo que fuera más difícil mantener una cara seria. Ese chico todavía estaba ahí detrás de Nakun, con el cabello pálido un poco desordenado por el sueño, los labios enrojecidos más de lo normal, y toda su expresión reflejaba el desconcierto de alguien a quien acababa de arrastrar fuera de una situación demasiado descabellada como para procesarla de una sola vez. Nakin duró menos de 3 segundos antes de que se le escapara una carcajada. Pero parece que mi hermano tiene asuntos importantes. Alargó las palabras asuntos importantes con una intención más que evidente. La mirada de Nakun se volvió aún más fría. Nakin, solo su nombre, eso fue suficiente. Nakin levantó ambas manos de inmediato, la sonrisa aún sin abandonar su boca. Está bien, ya me voy. Retrocedió hacia la puerta lentamente, pero aún así no pudo resistir lanzar una última frase burlona por encima del hombro. También tienes un lado travieso, hermano. Nakun arrojó una almohada directamente a la puerta. Nakin ya la había cerrado justo a tiempo. La almohada golpeó la madera en lugar de su cara. En el momento en que desapareció el sonido de la puerta, el ambiente en la habitación volvió a cambiar. El calor que aún ardía hace apenas un segundo estaba ahora atravesado por algo profundamente incómodo, como si una hermosa llamarada de repente hubiera sido apagada con agua fría, dejando atrás solo un siseo de vapor, un calor residual y un silencio que ninguno de los dos sabía muy bien cómo habitar. Lentamente, Patzer emergió detrás de Nakun. Todo había sucedido tan rápido que solo ahora comenzaba a procesar lo de cerca que había sido protegido, lo fuerte que lo había acercado, lo completamente que lo había cubierto, como el aliento del otro hombre parecía haberlo envuelto sin dejar el más mínimo espacio entre ellos, y darse cuenta de eso solo lo hizo retroceder de inmediato. Levantó una mano para tocarse el costado del cabello ligeramente, como si intentara volver a reunir sus sentidos dispersos. Luego desvió la mirada y dijo, como si tomara una decisión final, creo, que me voy a casa. Eso hizo que Nakun se volviera hacia él de inmediato. No deberías. Patsa frunció el ceño al instante. ¿Y por qué exactamente no debería? Porque acabamos de formar un vínculo. La voz de Nakun se había vuelto plana de nuevo, pero aún era firme con la certeza de alguien que habla sobre un hecho que debería haber sido obvio desde el principio. Un alfa y un omega que acaban de formar un vínculo no deberían estar separados.